Cuando Eliza Harper murmuró aquellas palabras calladas de vulnerabilidad, Caleb Reed sintió que toda su existencia se inclinaba sobre su eje. Me duele profundamente por dentro. Lo dijo con los puños apretados, la voz temblorosa, su mirada color avellana rebosante del sufrimiento que había ocultado durante tanto tiempo. En ese instante, el taur más hábil de Arizona comprendió que no enfrentaba una apuesta común. Se enfrentaba a la honestidad cruda de una mujer, una honestidad que nunca había esperado de la esposa concertada que el destino le había impuesto. La brisa árida arrastraba arena por el sendero de mezquite mientras Caleb Reed permanecía inmóvil en el umbral de la modesta vivienda de adobe que ahora era suya. Se había casado con Eliza apenas unas semanas antes, como consecuencia de una apuesta imprudente hecha entre el humo del Saloon Rusty Nail. Una apuesta que perdió con su peor mano, una apuesta que lo obligó a aceptar una compañera nunca vista, nunca oída, nunca elegida. Sin embargo, nada, ni la apuesta, ni el ridículo, ni la ceremonia impuesta ante todo el pueblo, lo impactó como la temblorosa confesión de Eliza en ese momento. Eliza se mantenía inmóvil junto al mostrador de madera, el cuerpo rígido, la respiración irregular. La luz de la lámpara danzaba sobre sus facciones pálidas. No le temía a él, eso fue lo que más le dolió. Temía ser ignorada de nuevo. Eliza, dijo Caleb con suavidad, avanzando. Explícame qué quieres decir. ¿Estás herida de alguna forma? Su respuesta surgió tan débil que tuvo que acercarse más. El dolor viene del trabajo interminable en el almacén de mi padre. Cargando barriles, de pie todo el día, casi sin descanso. No se lo conté a nadie, ni a mi padre, ni al curandero, a nadie. Todos creen que estoy bien. El estómago de Caleb se anudó. No era una revelación vergonzosa. Era la revelación de una vida entera borrada. De repente, un calor subió por su cuello. Ella no era la carga silenciosa que había temido. Era una mujer que cargaba demasiado dolor y demasiados secretos enterrados. Ahora le confiaba a uno. La mujer que una vez consideró un castigo. Me casé contigo sin intención de ser una carga, dijo Eliza, entrelazando los dedos. Solo quería evitar que pensaras que algo andaba mal conmigo cuando me movía despacio o hacía una mueca. Quería evitar ser una decepción. El pecho de Caleb se apretó. Decepción. Exactamente lo que el pueblo le había hecho creer que era. Antes de que pudiera responder, un relámpago rasgó el exterior, feroz y repentino. Un trueno lejano rugió a través de las arenas, haciendo temblar los cristales. Se acercaba una tormenta. Eliza miró hacia afuera, su compostura se quebró. La temporada de lluvias llegó antes de tiempo, susurró. Mi padre advertía que estos vientos arrancan los techos como si fueran hojas frágiles. Caleb se acercó, atraído por algo que no podía explicar. Eliza, dijo con ternura. No eres una decepción, ni algo que simplemente me ocurrió. Te lo prometo. Ella lo miró hacia arriba, asombrada. Antes de que pudieran decir más, el vendaval golpeó la casa con violencia, las llamas vacilaron. Las vigas gimieron, un crujido agudo sonó sobre sus cabezas. El techo. Eliza inhaló bruscamente. Caleb. Un nuevo impacto sacudió la vivienda. Una porción de teja se desprendió, la lluvia se derramó por la brecha como un cubo volcado. Instintivamente, Caleb tomó su mano. Deprisa. Juntos corrieron por el espacio tenuemente iluminado, agarrando recipientes y cubos, colocándolos bajo las goteras que se multiplicaban más rápido de lo que podían seguir. El agua salpicaba por todas partes, empapando el suelo, sus ropas, sus cabellos. El vendaval aullaba, silbando por cada grieta como si la casa gritara. «Quédate atrás», gritó Caleb mientras salía corriendo bajo la furia para salvar lo que pudiera del techo. La lluvia le picaba como agujas. La escalera se balanceaba bajo su peso. El vendaval amenazaba con barrerlo de las tejas, pero no se detuvo. No cuando el techo protegía a la mujer que había expresado un sufrimiento nunca escuchado. Dentro, Eliza trabajaba con igual desesperación, vaciando y recolocando cubos, empujando el agua hacia la puerta con las manos desnudas.
Caleb regresó empapado hasta los huesos, temblando de frío, la cocina sumergida hasta los tobillos. Elisa se volvió hacia él, el miedo brillando en su mirada color avellana. Es grave, susurró. Peor que grave, admitió Caleb, jadeando. Pero lo superaremos juntos. Un relámpago iluminó de nuevo la habitación. Por un momento, Caleb percibió la realidad que había pasado por alto. Elisa temblaba no solo por miedo a la tormenta. Temblaba porque no estaba acostumbrada a que alguien la defendiera. Muévete a la habitación trasera, guió Caleb esquivando fragmentos que caían mientras otra sección del techo crujía sobre ellos. Más segura. Se apiñaron en el pequeño espacio, el único seco. Las paredes vibraban, apenas árido. Elisa apretaba contra su pecho un pequeño contenedor tallado, las respiraciones rápidas. ¿Qué contiene?, preguntó Caleb. Recuerdos de mi madre, susurró. El único remanente de ella. Momento de silencio. La tormenta chillaba y atacaba la vivienda como algo vivo. Caleb finalmente se sentó a su lado, gotas cayendo de sus cabellos. Aseguraste la posesión más valiosa, dijo con suavidad. Eso importa. Elisa miró el contenedor, luego a él. ¿Qué habrías salvado tú, Caleb? La boca se abrió, se cerró, dándose cuenta de que en su vida no había nada irreemplazable. Debe ser solitario, dijo Elisa en voz baja, el tono tembloroso. La tormenta continuó. En la pequeña habitación, hombro con hombro, empapados y sacudidos, rodeados de truenos, algo cambió entre ellos. No amor todavía, el comienzo. La mañana llegó, la furia se fue, la devastación estaba en todas partes. La mitad del techo se había derrumbado. El espacio principal estaba saturado. Los muebles volcados, las sillas rotas, las provisiones arruinadas, las tablas chapoteaban con cada paso de Caleb. Elisa en el centro de las ruinas, los cabellos aún húmedos, el camisón rasgado por el caos nocturno. Observó la vivienda demolida con una serenidad compuesta que Caleb no comprendía. La mayoría habría llorado. Ella simplemente declaró, reconstruiremos. No, corrigió Caleb con ternura. Reconstruiremos unidos. Y lo hicieron. La mañana limpiaron escombros, arrastraron objetos dañados al exterior, rescataron los remanentes. Los vecinos aparecieron ofreciendo ayuda sin ser pedidos. Incluso Thomas Harper, el padre de Elisa, se presentó, el rostro pálido hasta ver a su hija ilesa. ¿Estás bien?, preguntó agarrando sus hombros, la voz densa. Segura, padre, dijo con suavidad. Caleb estuvo aquí todo el tiempo. La mirada de Thomas se volvió hacia Caleb. Algo no dicho pasó entre los dos hombres. Parecía confianza. Por la tarde, lonas aseguradas sobre el techo expuesto, el daño más grave contenido. La vivienda parecía magullada, no derrotada. Igual que sus habitantes. Al partir los vecinos, Caleb notó el cambio en cómo miraban a Elisa. Admiración. Admiración genuina. Sobrevivió a la furia sin histeria, trabajó toda la noche para salvar su hogar, se posicionó junto a Caleb como igual. Provocó en su pecho algo extraño, satisfecho, protector. Tal vez más profundo. Al atardecer, tras una limpieza exhaustiva, Elisa organizaba telas rescatadas cuando Caleb se acercó. Cero histeria, dijo en voz baja. Nunca. Elisa lo miró, la mirada cansada tierna. Regresaste, respondió. No me abandonaste en esa tormenta. Caleb se detuvo. Naturalmente regresé. No es evidente para todos, susurró Elisa. La frase impactó más que cualquier golpe. Abandonada excesivamente en su vida, ignorada, olvidada, borrada. Por eso atesoraba recuerdos tallados. Por eso creía en no merecer protección. Elisa, dijo Caleb con ternura, no me iré. Ni en tormenta. Ni nunca. Mantuvo su mirada largo tiempo, un brillo delicado detrás de los ojos. Se inclinó y reanudó el arreglo de telas, pero las manos le temblaron ligeramente.
Los días siguientes fluyeron en un ritmo peculiar, sereno y constante, lleno de pequeñas revelaciones. Caleb reparó la barrera dañada. Elisa fregó el lodo de las superficies. Conversaron más que antes, poco, pero suficiente para calentar el espacio entre ellos. Al atardecer, lo observó preparar guiso en el hogar, la barbilla apoyada en la mano. «Estás progresando», declaró. «Solo quemé un recipiente hoy», bromeó Caleb. Surgió una risa genuina. Suave y luminosa. Caleb se detuvo. El utensilio olvidado. Nunca la había oído reír antes. Provocó un giro agradable en su pecho. Más tarde, sentados frente a la pequeña mesa, reparando una prenda. Un mechón escapó del moño, rozando su mejilla. Caleb la observó un momento, de repente consciente de lo desconocido sobre ella. «Elisa», dijo en voz baja, «¿por qué consentiste casarte conmigo?» Cosió otro hilo antes de responder, cansada de ser invisible. La mandíbula de Caleb se tensó. «No eres invisible para mí». Elisa miró hacia arriba asombrada. No apartó la vista, y por primera vez, se sonrojó. Su delicada armonía fue breve. 3 amaneceres después, llegó el peligro. Caleb y Elisa estaban afuera restaurando un ángulo del establo cuando vieron 3 jinetes venir rápido desde el este. El polvo lo seguía como humo. El estómago de Caleb se hundió. Black Bart, uno de los vagabundos más crueles de Arizona, rencor nunca olvidado. «Posiciónate detrás», murmuró Caleb. Elisa permaneció inmóvil. Quedó exactamente donde estaba, el rostro pálido pero resuelto. Los jinetes se detuvieron a 20 pasos. Black Bart se inclinó hacia adelante en la silla, burlón. «Rumores de que tú y tu esposa silenciosa se creen superiores», gritó. «Rumores de que acertó un blanco en el campo de tiro. Apuesto a que poco más». La mano de Elisa se apretó alrededor del arma que había sostenido antes. Caleb avanzó. Una sola oportunidad de irse. Black Bart rió. «Hablas fuerte, Reel, creo que tu esposa necesita un recordatorio de su lugar». Alcanzó su arma. El disparo del rifle de Elisa partió el aire antes de que Caleb inhalara. Una nube de tierra explotó cerca del caballo de Black Bart, el animal se encabritó. Los compañeros forcejearon por sus armas. Elisa disparó de nuevo. El proyectil quitó el sombrero de la cabeza de uno. Caleb la miró boquiabierto. Mano firme, respiración compuesta, corazón inquebrantable. Miedo ausente por completo. Su voz resonó más fuerte de lo que jamás había oído. «El siguiente disparo no será advertencia. Váyanse ahora». La sonrisa de Black Bart vaciló. Su mirada saltó a Caleb, a Elisa, de nuevo. «Inacabado», ladró. «Concluido», declaró Elisa. «Monten». Y montaron. Se fueron. Cuando el polvo se asentó, las manos de Elisa comenzaron a temblar. Caleb estuvo a su lado al instante. Elisa, no estaba segura de poder hacerlo, susurró, la voz temblorosa. «Pero no podía permitir que te hirieran». Caleb sintió algo romperse en su interior. «Escucha», susurró, atrayéndola con ternura a un abrazo. No resistió. Se inclinó como si hubiera esperado años a que alguien la sostuviera. «Fuiste valiente», murmuró. «Más que yo». Sacudió la cabeza contra su pecho. Estaba aterrada. «Pero te alineaste conmigo», dijo Caleb. «No huiste». Tocó su mejilla, girando su rostro hacia él, la mirada color avellana brilló con miedo. «Y algo más, algo frágil, algo esperanzador». «Elisa», susurró. «No estás sola ya». La respiración se le cortó. Miró hacia arriba y, lentamente, con cuidado, levantó el rostro. Cuando sus labios se encontraron, no fue como el breve beso de la ceremonia. Este fue cálido, auténtico, lleno de todo lo que habían sobrevivido juntos. Al separarse, Elisa susurró la verdad que lo cambió todo. El dolor venía porque nadie se preocupó nunca por preguntar qué me hería. Caleb acunó sus facciones con ternura. «Me importa»,
susurró. Más de lo esperado, más de lo que puedo ocultar. Su mirada se llenó, pero la voz fue firme. Entonces no lo ocultes. Los días tras el enfrentamiento transformaron todo. Caleb y Elisa ya no se movían como extraños compartiendo un techo. Cocinan juntos, comían juntos, conversaban hasta altas horas de la noche, y cuando Elisa le sonreía, Caleb sentía algo cálido y alarmante asentarse profundo en su pecho. Una sensación que había evadido toda su vida. Ya no. Una mañana fría antes de que el sol completara su ascenso por el sendero de Mezquite, Caleb entró en la cocina y encontró a Elisa sentada a la mesa, las manos rodeando una taza de agua caliente. El rostro pálido, la respiración irregular. ¿Elisa? Caleb se acercó. ¿Herida? Levantó la mirada hacia él. No, solo sensaciones extrañas en estos últimos días. Cansada, inestable, náuseas matutinas. Caleb se detuvo. La implicación le llegó gradual y luego de golpe. Elisa, susurró. ¿Tal vez? Creo que podría ser, dijo con suavidad. Embarazada. Por un instante, Caleb dejó de respirar. Un bebé. El suyo. Toda su vida de deriva, apuestas y huidas no lo había preparado para la idea de sostener algo pequeño, cálido y vivo que le perteneciera a él y a la mujer que comenzaba a amar. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Caleb en voz baja. Elisa tragó con fuerza, asustada y feliz y perdida. Todo a la vez. Caleb extendió la mano y tomó las suyas. Lo resolveremos juntos, declaró. Pase lo que pase. Lo miró, la mirada color avellana llena de una esperanza delicada que ya no intentaba ocultar. Más tarde visitaron al curandero Brooks en el pueblo, quien confirmó las noticias con una sonrisa suave. Felicidades, dijo. La señora Reed está robusta. El bebé es vigoroso. Pueden esperar a su hijo a inicios del verano. Hijo. La palabra resonó en el pecho de Caleb como un trueno. Escortó a Elisa a casa con su mano en la de ella todo el camino. Y esa noche, acostado junto a ella, susurró, ya no eres invisible, ni lo es nuestro destino. Las lágrimas de Elisa cayeron suaves sobre su camisa, pero sonrió entre cada una. El invierno llegó frío y seco, cubriendo la tierra con una manta de escarcha serena. La pequeña vivienda de adobe se calentaba cada día mientras Caleb restauraba paredes, reconstruía el porche y clavaba tablas nuevas en el techo con Elisa observando desde una mecedora que su padre le regaló para el bebé. Se sumergieron en una vida que sorprendió a ambos. Elisa empezó a tararear mientras cocinaba. Caleb empezó a silbar mientras trabajaba. Y cada noche dormían entrelazados bajo las colchas remendadas que Elisa una vez arregló sola. Los murmullos del pueblo también cambiaron. Ya no llamaban a Elisa la chica silenciosa. La llamaban señora Reed. La mujer que enfrentó a bandidos y sobrevivió tormentas con su esposo a su lado. A Caleb también lo llamaban algo nuevo. Esposo. Futuro padre. Un hombre que finalmente había dejado de huir. Pero el pasado no había terminado con ellos. Todavía no. Era una tarde fría tardía, Elisa descansando junto al fuego cuando el trueno lejano de cascos alertó a Caleb. 3 jinetes se acercaban desde la cresta. Black Bart y sus hombres de nuevo. Caleb alcanzó su rifle. Elisa se levantó despacio, acunando su pequeña curva con una mano. Quédate detrás de mí, advirtió Caleb. Elisa sacudió la cabeza. No, nos alineamos juntos. Black Bart se detuvo, el rostro contorsionado de rabia. ¿Creen que nos humillaron la última vez? Gruñó. Terminamos esto hoy. Caleb avanzó, la voz firme. Nadie termina nada. Váyanse. Bart se burló, sin pelea no. Sacó su arma. Elisa levantó la suya más rápido. La voz firme, más fría que el aire invernal. Den un solo paso más, declaró. Y nunca volverán a cabalgar. Pero Black Bart no apuntaba a Caleb. Ni a Elisa. Apuntaba a la pequeña redondez bajo sus manos.
Caleb lo vio al instante, el cambio en la mirada de Bart, el ángulo de su muñeca, y actuó antes de que el pensamiento se formara. Empujó a Elisa detrás y disparó. Los estampidos partieron el aire congelado. El caballo de Black Bart se encabritó. Bart cayó hacia atrás en el polvo, su arma volando de su mano. Sus hombres heridos se escabulleron, el miedo superando su furia. En segundos huyeron, galopando por la cresta sin mirar atrás. Caleb bajó el rifle, el pecho agitado. Elisa estaba allí, temblando, las manos protegiendo su abdomen. «Nos preservaste», susurró. «No», dijo Caleb, atrayéndola a un abrazo, la voz temblorosa. «Nos preservamos mutuamente». Se hundió en su pecho, aferrando su abrigo, las lágrimas empapando la tela. El miedo a perderse mutuamente, a perder la pequeña vida que habían creado, los golpeó a ambos como un golpe. «No permitiré que nada les pase a ti o a nuestro bebé», murmuró Caleb en sus cabellos. «Lo sé», susurró Elisa. «Porque te quedaste cuando llegó la tormenta. Cuando llegó el peligro, cuando todos esperaban que huyeras, te quedaste». Lo abrazó más fuerte. «Por ti», dijo con suavidad. «Por nosotros». El verano llegó suave, llenando las arenas de flores silvestres y brisas gentiles. El techo reparado, las barreras reconstruidas, la vivienda evolucionó en algo cálido y nuevo, un hogar. La curva de Elisa se expandió completa. Las palmas de Caleb se endurecieron con trabajo inimaginado, y se acercaron más de lo que cualquiera había planeado el día en que fueron forzados a casarse. Una noche cálida, mientras Elisa descansaba en el porche, el medallón de bronce que Caleb le había regalado capturando los últimos rayos anaranjados del atardecer, lo miró con una pequeña sonrisa emocional. «Caleb, ¿piensas alguna vez en lo que esa apuesta nos dio?», preguntó. Caleb se sentó a su lado, colocando la mano con ternura sobre el bebé que se movía bajo su vestido. «Todos los días». «¿Piensas que estaba destinado que perdieras esa mano?». «Que yo dijera sí». Caleb apoyó su frente contra la de ella. La brisa árida los refrescaba alrededor. «Pienso», susurró, «que perder esa partida fue la primera vez en mi vida que realmente gané algo». La mirada de Elisa brilló. «Me ganaste a mí», dijo con suavidad. «Y a nuestro hijo», añadió Caleb, «y un destino que nunca creí merecer». Sonrió entre las lágrimas que llenaron sus ojos. Caleb, el dolor ha cesado, besó sus dedos con ternura. «Lo sé», susurró. «Porque ya no tienes que sufrir sola». Mientras las estrellas ascendían sobre el sendero de mezquite, Caleb rodeó con un brazo a su esposa, sintiendo cómo se inclinaba hacia él, su respiración serena y llena de paz. Un taur sin nada se había convertido en un esposo con todo. Y la chica ignorada se había convertido en el corazón latiendo del familia más fuerte de Arizona. Juntos habían sobrevivido tormentas, pistoleros, miedo y la soledad que ambos habían cargado durante años. Juntos habían construido un hogar. Juntos se habían elegido mutuamente. La brisa árida agitó suavemente las ramas de los mezquites mientras Caleb susurraba la realidad ahora grabada en su médula. «Elisa, el mayor riesgo de mi vida fue perder esa partida porque me dio a ti». Wild Asa lo besó con ternura bajo la luz de las estrellas. ¿Qué pasa cuando un matrimonio forzado se convierte en verdadero destino? El dolor compartido cura las heridas más profundas. ¿Podría una tormenta forjar lazos inquebrantables? Permanecer en el peligro construye amor eterno. Cuando los forajidos regresan, ¿quién protege el futuro? Al final, el amor convirtió la pérdida en legado. Si este relato de redención te tocó profundamente, pulsa me gusta y suscríbete a Winds of Thor para más viajes conmovedores.